Estamos estudiando el libro de Josué. Vamos a ver en esta noche los capítulos 12 y 13 del libro de Josué. Perdón, 13 y 14. El 12 fue el con el que terminamos la semana pasada. Josué capítulo 13 y 14. Nosotros terminamos la semana pasada el capítulo 12 alabando a Dios por su fidelidad. ¿Recuerdan cuántos reyes? 31 reyes. Y eso nos recuerda que debemos alabar a Dios por cada una de sus bondades hacia nosotros. Y que también el cristiano tiene luchas. Y que posiblemente las luchas que yo tengo son en alguna medida diferentes a las tuyas, pero nuestros enemigos son los mismos: el pecado remanente, el amor hacia el mundo y Satanás como ese acusador. Y cada cristiano debe confiar cada día en la bondad de Dios y en su fidelidad, en sus promesas, para poder vencer esos enemigos. Es nuestro deseo cada día crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor, sabiendo que lo que Cristo empezó un día en nosotros, lo culminará hasta su día. Y yo pregunto, ¿anhelas tú el día de Jesucristo? ¿Anhelas su venida? Podemos decir como el apóstol Juan en Apocalipsis: amén, sí, ven Señor Jesús. ¿Esperas tú el día en que estaremos por siempre con Cristo? Ese día, como lo decía Pablo, ese día estar con Cristo, el cual es muchísimo mejor que cualquier cosa en esta vida. Ahora nos acercamos al capítulo 13. Y si usted está leyendo Josué, a partir del capítulo 13 se va a encontrar con una gran cantidad de nombres de lugares, de arroyos, de montañas, de pueblos. Y para algunos, cuando se acercan a libros o a capítulos como estos, se vuelve un poco cansado leer capítulos como estos y poder encontrar verdades espirituales para nuestras vidas aún más difícil. Poder decir que estos capítulos están cargados de verdades espirituales o mensajes cargados de enseñanza espiritual en cada palabra, sería muy difícil afirmarlo. Pero ¿qué tenemos frente a nosotros en este momento? Nosotros tenemos la palabra de Dios cumpliéndose en los capítulos que nosotros estamos viendo aquí. Estamos viendo la promesa cumplida de Dios hace más de 400 años. Y cuando nosotros vemos esto, debemos de llegar y pensar cómo recibieron los israelitas esta promesa. Con la alegría y el gozo de saber que hace más de 400 años Dios hizo una promesa a Abraham de heredar una tierra y de una descendencia que heredaría esa tierra. Si nosotros vamos a Génesis capítulo 13, podemos leer acerca de esa promesa. Dice la Biblia así, versículos 14 al 18. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tierra, vino y moró en el encinar de Manré, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Ustedes se pueden imaginar al pueblo de Israel recibiendo esa promesa 400 años después.
Cuando nosotros leemos en Josué capítulo, por decir 13, versículos 17 y 20, que se dice, Hesbón con todas sus ciudades que estaban en la llanura, Dibón, Bamot, Baal, Bet, Baal, Meón, Jaasa, Cademot, Mefaat. Todos esos nombres, usted dice, pero ¿qué tiene relación esto conmigo? Para Israel tal vez esto tiene alguna importancia, pero para mí estos nombres que tienen, ¿qué significado tienen? ¿Tienen algún significado? Cuando nosotros escuchamos de esta promesa que tiene que ver con relación a la entrega de una tierra, a un lugar físico, nos parece que a nosotros no tiene significado, hasta que nosotros entendemos la verdad que está escondida detrás de estas cosas. Hace más de 10 años, el Señor había permitido que yo hiciera un ahorro pensando en comprar un terreno. Ya cuando el Señor permitió que Angélica y yo nos casáramos, entonces comenzamos en la búsqueda de ese terreno. Entonces yo dije, bueno, ahora sí, vamos a buscar el terreno y vamos a esperar esa tierra prometida que el Señor tiene. Entre las primeras visitas que yo hice, mi esposa había encontrado un lugar en internet y fui a buscarlo, fui a verlo. Era un terreno, me pareció muy bonito, muy agradable. Tal vez me pareció al principio un poco lejos, pero cuando yo fui a preguntar por el precio, no estaba a mi alcance. Se pasaba de lo que yo tenía para poder adquirirlo. Pero como fue uno de los primeros, yo dije, bueno, hay que pensar más, vamos a ir a buscar más. Entonces en mis días libres comencé a buscar un terreno, iba en bicicleta, por arriba, por abajo, todas las semanas veía internet buscando lugares donde podía buscar un terreno, el periódico y seguía. Pasé 8 meses buscando un terreno, 8 meses, y todos los días veía al menos 1 o 2, y al final perdí la cuenta de cuántos pude haber consultado. Un día, bien cansado, me paré frente a un terreno y recordé aquella promesa que Dios había hecho a Abraham. Pues toda la tierra que ves, te la daré a ti. Y yo dije, qué afortunado Abraham, que ya le dijo, no tiene que ir a buscar como yo. Y qué afortunado. Oh Señor, si me hablaras así, esta es tu terreno, este es tu lote. Bueno, yo seguí buscando. Un día después de que fuimos a una actividad de la iglesia, yo le dije a mi esposa, por aquí vive la persona que es dueña de aquel primer terreno que vimos. ¿Todavía estará ahí? Y quién sabe, pues vamos, intentemos. Pues nos bajamos, los hermanos siguieron su camino y nosotros nos bajamos por ahí y fuimos a visitar a la persona que era el dueño del terreno. Cuando llegamos ahí, estaba el Señor y le pregunté, ¿usted todavía tiene aquel terreno que una vez hace bastante tiempo vine a ver? Ah, sí, claro. Y sabe, necesito vender ese terreno. Necesito venderlo. Y le digo, bueno, sí, ¿y usted está interesado? Sí, claro, pero yo no tengo el dinero no tenía, nada más quería saber. ¿Lo quiere? Sí. Bueno, se lo doy en tanto. Y adivinen qué. Era mucho menos de lo que yo había pensado y tenía ahorrado. Y yo le dije, amén, de una vez, hagamos esto, porque esto es del Señor. Si ustedes van a mi casa, tal vez no tiene mucho sentido para ustedes el hecho del terreno. Pero para mí contar esta historia tiene mucho sentido, y para mi esposa. Porque la contamos con alegría, sabiendo que fue algo que el Señor nos dio. Y yo quiero que en esta noche, al final, hablemos de ese gozo que Dios da a sus hijos por la vida que Él da, por esa herencia eterna, por ese lugar reservado para los hijos de Dios. Y nosotros, cuando llegamos a pasajes como estos, debemos de leerlos como ellos recibieron estas cosas.
¿Cómo recibieron ellos estas cosas? ¿Cómo recibieron ellos esa promesa de 400 años? ¿Con qué alegría y con qué gozo? Y tenemos que preguntarnos nosotros, ¿con qué gozo hemos recibido nosotros la promesa que el Señor nos ha hecho? Vamos a comenzar en el capítulo 13, versículo 1. Vamos a ver esos dos capítulos de forma muy general, no vamos a entrar verso por verso, no podemos hacerlo, sino muy general. El capítulo 13, versículo 1 dice: siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Ya Josué no es un joven, Dios le está diciendo: ya eres un hombre bien avanzado en años. Su cuerpo está sufriendo las consecuencias de la edad y el Señor le está haciendo ver que todavía falta mucho por recorrer. Ya Josué ha servido muchos años al Señor, muchos años. Y qué bendición es haber podido servir todos esos años al Señor. Hay personas que cuando ya se jubilan o cuando ya sus hijos están grandes, ellos piensan servir al Señor en ese momento. Cuando ya yo me haga viejito y cuando ya yo tenga tiempo, es que ahora yo no tengo tiempo, ya voy a servir al Señor. Aquí la Biblia nos muestra a un hombre que toda su vida ha servido al Señor y llegando a su vejez todavía sigue sirviendo al Señor. Josué ha sido un siervo en las manos del Señor. El Salmo 102, versículo 27 dice lo siguiente: pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. La Biblia nos dice en este pasaje que hay uno que no se hace viejo. ¿Y quién es Él? Es nuestro Dios. Usted y yo y estos cuerpos se harán viejos, cansados. Ya nos comenzarán a doler cosas que no nos dolían cuando éramos jóvenes. Pero hay uno que no se hace viejo y ese es nuestro Dios. Dios no es un Dios viejito, sin fuerzas. Él es un Dios todopoderoso. Pero tú eres el mismo Dios, el Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Y ese Dios es el que expulsará a esos pueblos. ¿Qué es lo que está haciendo Dios aquí con Josué? Está haciéndole ver que su promesa no depende de sus capacidades o de sus habilidades. Depende del poder maravilloso de Dios. La iglesia no se edifica por nuestras habilidades, por nuestras capacidades. La iglesia se edifica porque Cristo edifica su iglesia, por el poder mismo de Dios. Hay que recordarnos a nosotros los pastores y los líderes que nosotros no somos dueños de la grey de Dios, es Dios el dueño de la grey. Y también como miembros de iglesias debemos aprender algo: no pongas la mirada en los hombres, porque ellos pasan como el viento. Nosotros tuvimos aquí un siervo de Dios amado y un día recibimos una noticia que nos impactó a todos. Tiene cáncer y poco tiempo después el Señor le llevó. Nuestra confianza no puede estar en los hombres, sino en Dios. No son los hombres los que harán que la iglesia siga adelante, sino el Señor Jesucristo. ¿Cuántas personas han puesto su mirada en un pastor o en un hombre? ¿Tienes tú la mirada puesta en una persona? Porque si ese hombre no llega a predicar, entonces yo no voy. ¿Y qué? ¿El Señor no podrá levantar otros hombres para su gloria? Hombres que prediquen fielmente la palabra de Dios. Ruega porque el Señor levante siervos para su gloria.
No quiero decir con esto que nosotros no debamos de apreciar a los hombres de Dios, sino que nuestra confianza total y final no debe ser puesta en los hombres, sino en Dios, que es poderoso. En Él debemos poner nuestra confianza. El capítulo 13 también nos enfrenta a una realidad en nuestras vidas, nuestra humana debilidad, nuestra falta de obediencia a los mandamientos de Dios. Vamos a buscar el versículo 13 de este mismo capítulo. Josué capítulo 13, versículo 13. Dice lo siguiente: mas a los jesureos y a los maacateos no los echaron los hijos de Israel, sino que Jesur y Maaca habitaron entre los israelitas hasta hoy. Muchos años después, estos macateos se unirían a los amonitas y lucharían contra el rey David. Eso usted lo puede encontrar en el segundo libro de Samuel, el capítulo 10. Esto que está pasando aquí no es un evento aislado, sino que seguirá pasando a través del libro de Josué. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Encontramos que los hijos de Israel no echaron de esa tierra a ciertos pueblos. ¿Qué era la orden de Dios al entrar a esas tierras? Sacarlos de esas tierras, destruirlos, no dejarlos que habiten en medio de ellos. Porque ¿qué hacía? ¿Qué pasaría si ellos los dejaban ahí? Su corazón se inclinaría a ellos. Vamos a buscar el capítulo 16, versículo 10. Pues quiero decir, no fue una situación aislada esto que sucedió. Dice, pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. Capítulo 17, versículos 12 y 13. Mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Estos versículos que están aquí no son alabanzas a Israel. No está diciendo, uy, qué bueno, se quedaron entre ustedes. Estas son amonestaciones y reprensiones que aparecen en el libro de Josué, que nos sirven para recordar que nosotros debemos ser obedientes a los mandamientos de Dios. Qué importante es la perseverancia en todas las áreas de nuestra vida. Israel no perseveró en hacer lo que Dios le había pedido. Ellos tenían que echar a estos pueblos y no lo hicieron, sino que permanecieron en medio de ellos. Muchas de las cosas que estamos viendo aquí, había razones. ¿Cuál fue la razón? La plata. No los vamos a echar, preferimos que se queden con nosotros, porque así nos sirven para que nos den dinero. Vea qué razón para que ellos se queden en medio de ellos. Nosotros habíamos leído en el capítulo 12 anteriormente que Josué había destruido a unos grandes hombres. ¿Se acuerdan quiénes eran esos grandes hombres? Los de Anac, que eran gigantes. Pero ahora se encuentran con pueblos que no parecen tan peligrosos, los macateos y estos otros. No, mejor no los echemos, dejémoslos ahí, ellos no son tan peligrosos. ¿Qué cuidado tiene que tener el Hijo de Dios a los mandamientos de Dios? A obedecer todos los mandamientos de Dios. Hoy en la mañana nosotros estábamos estudiando en Efesios capítulo 6 y el hermano Eduardo nos hacía o nos recordaba de usar toda la armadura de Dios. Póngase nada más una sandalia y déjese y no se ponga la otra. No. Póngaselo el calzado. Use la espada, el escudo de la fe. No, pero vamos a dejar de lado la oración porque no es tan importante. Mejor me pongo todo lo demás y eso no es tan importante. Y el hermano nos recordaba que debemos usar
toda la armadura. ¿Por qué? Porque es la armadura de Dios. Y debemos ser constantes en la vida cristiana y en la perseverancia en lo que Dios nos ha mandado. ¿Por qué? Porque hay peligros. A veces considerar que algo no es tan peligroso como esto, eso es terrible. Es terrible. Muchas veces los creyentes no son vencidos por pecados escandalosos, sino por pequeñas cosas. Es que ese trabajo que ahora me van a dar me da más dinero, pero tiene un pequeñito problema, que tengo que trabajar los domingos. Nada más. Pero, y usted le dijo a su jefe que usted tenía, no, es que no quise perder el trabajo, entonces mejor no le mencioné. Mire, es que conocí una persona y ahora estamos yendo a ciertos lugares, pero no hay ningún problema, todo está bien. Y cuando usted se da cuenta, usted está acompañando a esa persona a lugares que no debía acompañarlo. ¿Qué cosas hay en tu vida que te están apartando del camino del Señor? ¿Qué pequeñas cosas por no cumplir los mandamientos del Señor, por no vivir una vida agradable en temor y amor a Él? Es necesaria una persistencia tenaz, aún en las cosas diarias de la vida, porque muchos creyentes no han caído por un pecado gigante, sino por pequeñas cosas. Un día comenzó a dejar de leer la Biblia, un día comenzó ya no ir a los cultos, entonces ya se le comenzó a hacer costumbre, y cuando se dio cuenta, está metido en graves pecados por no obedecer los mandamientos del Señor. Algo que al principio no parecía peligroso, pero que a través del tiempo se ha convertido en un pecado que te está arrastrando lejos del camino del Señor. Yo te digo, si esta situación en este momento, arrepiéntete y pídele perdón al Señor y vuelve a los caminos del Señor. Sé persistente, que no seamos como el pueblo de Israel que dijo, no, mejor a estos dejémoslos ahí a nuestro lado. Ellos pueden habitar a nuestro lado. Pues no es así, no los dejes, huye de esas cosas. Y sigue la justicia, la paz, el amor. Sigue a Jesucristo y solo a Él. Confía en Él nada más. Los enemigos del cristiano son muchos, hermanos. La Biblia dice lo siguiente: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque algunas veces están conmigo. Eso no dice el Salmo 119, 98. Dice lo siguiente: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. ¿Se ha puesto a pensar esto? Satanás tiene astucia. Los enemigos son peligrosos, pero la Biblia dice que Él nos ha hecho más sabios que esos enemigos. ¿Con qué? Con sus mandamientos. Cuando yo veo matrimonios destruidos por el pecado, cuando yo veo hombres que se entregan a la adoración, a la idolatría, a los vicios, yo digo, oh Señor, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Es la palabra de Dios, es solamente ella. Para vivir esa vida agradable a Dios, Dios me ha dado victoria de mis enemigos por su palabra, que es poder. Nosotros tenemos un enemigo realmente astuto y peligroso, y es Satanás. Y nosotros debemos de ser responsables en ser perseverantes, en hacer aquello que el Señor nos ha pedido. No seamos descuidados en nuestra labor de perseverar en aquella salvación que el Señor nos ha dado. Hermanas, usted tiene mucho trabajo que hacer en la casa. Dígame la hermana aquí que no tenga mucho que hacer en su casa. Usted tiene que hacer un montón de cosas en su casa. Hermana,
que las cosas de su casa y las labores de la casa no le alejen de perseverar en su devoción con el Señor. No ponga excusas. Porque si usted comienza a poner excusas, mire, es que los chiquitos, es que esto, el otro, persevere en ser fiel al Señor, en su vida devocional al Señor. Esposos, mire, es que yo tengo tanto trabajo que usted no se imagina. Yo no puedo cuidar de mi esposa y de mis hijos en su vida espiritual. Pídale perdón al Señor y haga lo necesario para volver y ser perseverante en aquellas cosas que Dios le ha pedido, en cuidar de su familia, en la vida espiritual de su esposa y de sus hijos. Jóvenes, ¿cuántos jóvenes llegan y dicen, mire, es que usted no sabe la cantidad de materias que yo tengo que estudiar y las cosas que yo tengo que hacer y los exámenes y las asignaciones? Mire, yo puedo darle gloria a Dios que durante el tiempo que yo estuve estudiando, no falté a la casa del Señor. Primero es venir a la casa de Dios y escuchar su palabra. No pongas excusas, persevera en la vida cristiana. Hay ancianos que dicen, no, yo estoy muy débil para hacer ciertas cosas. Anciano, pídele fuerzas al Señor y persevera en la vida. Persevera en el Señor. La perseverancia es muestra de la obra de Dios. Dios no hace nada a media, ¿sabe? Lo que Cristo hizo un día en nosotros, lo perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero esa obra es completa. Es completa. No es a medias. Tenemos a Cristo completamente. Tenemos el Espíritu completamente, no a medias. Persevera en la vida cristiana. Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Yo no creo que un verdadero hijo de Dios esté planeando caer en pecado. ¿Hay alguno aquí que levantando su mano puede decir, yo planeo mañana caer en pecado? Yo mañana planeo ceder a las tentaciones de Satanás. Mañana estoy planeando amar a este mundo. ¿Hay alguno así? Un verdadero hijo de Dios no planea algo así. Ninguno que ha sido salvado por la gracia de Dios, sabiendo el precio que Cristo pagó en la cruz del Calvario, sabiendo que ha sido salvado por la gracia de Dios, planea o piensa algo así. ¿Qué es lo que piensa el Hijo de Dios? Perseverar en la fe y cumplir los mandamientos de Dios. No ofender a Dios en ninguna manera. Samuel Waldron, que es un pastor y escritor bíblico, decía, todo el disfrute de comer el delicioso bocado del pecado está más que compensado por la aflicción de la náusea y el vómito. Siempre habrá más aflicción que placer en el pecado para un verdadero cristiano. Persevera en la vida cristiana. Persevera en la fe. Nuestra lucha es una lucha diaria, sabiendo la vida que hemos recibido, sabiendo que hemos sido salvos, que hoy somos salvos y que seremos salvos por la gracia de Dios. Sabiendo esto, nosotros perseveramos en la salvación que Dios nos ha dado con temor y temblor delante de Él. Perseveramos en esa salvación. Nosotros un día veremos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pablo le decía a Timoteo lo siguiente en 1 Timoteo 6:12: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Él dice, pelea la buena batalla de la fe. ¿Cuándo? Está puesto que en pasado, en futuro. ¿Cuándo? Hoy. Pelea hoy. Hoy el cristiano tiene una batalla. Hermanos, hay que perseverar en la fe. Hay que perseverar en los mandamientos del Señor
que no sea parte del Señor, de la palabra del Señor de nuestras vidas. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo, siempre. Es un mandato. Echa mano de la vida eterna. Recuerda que hay una vida eterna que tú vas a heredar. Piensa en eso. A veces nuestras conversaciones, cómo se van por diferentes cosas. A veces nosotros solamente pensamos en la vida eterna cuando nada más vemos un cielo con unos colores lindísimos y pensamos, ay, ¿cómo será el cielo? Hermanos, y nuestras conversaciones acerca del cielo deberían ser más constantes. Nosotros debemos animarnos los unos a los otros con estas palabras. Hermano, ¿está peleando la buena batalla de la fe? Hermano, recuerde la vida eterna que Dios nos ha dado. ¿Por qué nosotros no podemos exhortarnos los unos a los otros con esas palabras? Hermano, ¿está luchando la buena batalla? Hermano, ¿está recordando la vida eterna que un día tendremos con Cristo? Qué forma tan hermosa de animarlos los unos a los otros. El libro de Josué nos ayuda a recordar estas cosas, la vida eterna que tenemos por delante. En este capítulo 13, el versículo 10 parece hacernos recordar eso. No dejes de luchar. Tus fuerzas vienen de Dios. Así como Él cumplió dar aquella tierra y sus moradores a Israel, Él prometió a sus hijos que ellos tendrían victoria sobre sus enemigos por el poder que Dios les da. Y Él ha prometido la vida eterna a sus hijos. Vamos a leer los versos 14 y 33 del capítulo 13. Versos 14 y versos 33. Dice, pero a la tribu de Leví no dio heredad. Los sacrificios de Jehová, Dios de Israel, son su heredad, como Él les había dicho. Versículo 33. Mas a la tribu de Leví no dio Moisés heredad. Jehová, Dios de Israel, es la heredad de ellos, como Él les había dicho. La tribu de Leví no recibiría una tierra o una heredad como las demás tribus. El capítulo 21, más adelante en Josué, dice que ellos sí recibirían tierras, pero serían tierras que las otras tribus les darían a ellos para sembrar, para poder alimentarse, pero no serían la heredad de la tribu de Leví. Recordemos que la tribu de Leví estaba encargada de hacer los sacrificios a Dios, del sacerdocio. Ellos tenían una labor especial en medio del pueblo de Israel. El pueblo de Israel debía proveer para ellos. Y es un recuerdo para nosotros que el pueblo de Dios debe proveer para los siervos de Dios. Recordar que cada uno de los que es miembro de la iglesia está comprometido con esto, con cuidar de los siervos de Dios. ¿Está usted cuidando de los siervos de Dios? ¿Está procurando usted su bien? Así termina el capítulo 13. El capítulo 14, ¿hacia dónde nos lleva? El capítulo 14 nos lleva a algo que nos recuerda a un hombre. Nos recuerda a Caleb. ¿Quién era Caleb? Caleb fue uno de los 12 espías que entró a la tierra prometida para verla, cómo era la tierra. Habían dos hombres, Josué y Caleb, que no dieron un mensaje que estuviera parte de la voluntad de Dios. Ellos confiaron en que Dios les daría la tierra. Por esa confesión de fe, confiando en lo que Dios iba a hacer, Dios les dijo a ellos que ellos entrarían en la tierra prometida. Esto sucedió muchos años atrás, 45 años atrás, cuando Caleb tenía 40 años. Ahora, 45 años después, Josué ya tiene, si ustedes suman bien, ¿cuántos años? 85 años. No todos tienen acá 85 años.
una edad bien avanzada. Este hombre de 85 años habla con Josué y le recuerda la promesa que Dios había dado a través de Moisés, de darles una tierra. Él le suplica y habla con Josué diciéndole, bueno, ahora recuerda lo que había pasado y ahora yo pido que me des aquella tierra que Dios había prometido. Como Jehová dijo a Moisés, dice él se está apoyando en la promesa de Dios. El mismo Caleb reconoce que él ha llegado a los 85 años de edad porque Dios le ha dado esa fuerza. Vamos a ver el versículo 10. Josué capítulo 14, versículo 10. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. O sea, Caleb está reconociendo que las fuerzas que Dios le dio vienen de él. Que él ha llegado a esa edad, ¿por qué? Porque Dios le ha permitido. Ustedes recuerdan hace un momento que leímos que Josué ya era viejo, ¿verdad? Y ahora encontramos aquí otro hombre mayor, viejo todavía pero con fuerzas, y eso es por la gracia de Dios. ¿Qué espera el mundo hacer cuando llegan a viejos? Yo espero mi pensioncita. ¿Para qué? Para irme a andar por todo lado. Para ir a sentarme en la sala a ver el periódico. Para ver todas las películas que hay en la televisión. Ese es el pensamiento del mundo. Así piensan las personas que no conocen a Dios. Pero ¿qué espera una persona cuando llega viejo que está en Cristo? ¿Qué espera? Vamos a ver el Salmo 71, 17. Salmo 71, 17. Vean la oración de un anciano piadoso. Dice, oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y en las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. ¿Qué oración más linda de un anciano? Decía un hermano, un pastor, lo siguiente: yo le pido al Señor en mis oraciones que cuando yo llegue a viejo no sea un viejo gruñón, sino yo llegue a mi edad avanzada alabando el nombre de Dios. Yo llegue a mis años de anciano enseñando a las generaciones el poder de Dios. Que yo llegue anciano alabando el nombre de Dios. Yo te pregunto, ¿cómo piensas llegar tú, si el Señor te da vida, a esa edad anciana? Ay, yo quiero que todo me lo hagan. Yo ahora estoy aquí para que todo me lo hagan a mí, porque ya yo llegué a viejo. Ahora yo quiero vivir así. Vea lo que dice un anciano piadoso: yo quiero llegar a viejo para manifestar tus maravillas. Yo quiero llegar a viejo para anunciar tu poder a las futuras generaciones. Anciano, yo te digo, ¿cuántas veces te has sentado a la par de un joven o un niño y le has contado de lo que es la fe en Jesucristo y perseverar en el Señor? ¿Por qué no te puedes sentar a la par de un joven y contarle a él lo que Cristo ha hecho en tu vida? ¿Y cómo has perseverado a través de los años por la gracia de Dios? Y el Señor me tiene firme aquí, como a este hombre Caleb, para que yo te cuente quién es el Dios en quien yo creo. Mujeres ancianas, espiritualmente hablando, enseñando a las más jóvenes cómo criar hijos en el temor de Dios, amando a sus esposos, cómo vestir decorosamente. ¿Qué piensas hacer cuando llegues anciano? Caleb es una muestra de esto a las futuras generaciones. Yo soy viejo y yo por fe voy a ir a heredar esa tierra.
aunque ahí hayan gigantes. En el capítulo 14, la tierra que se le da a Caleb es una tierra donde hay gigantes. Y él conquista esa tierra por la fe en Dios, por confiar en que Dios le iba a dar esa tierra. Si ustedes pueden ver nada más el capítulo 15, versículo 14, dice: y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac. ¿Se acuerdan quiénes eran los hijos de Anac? Los gigantes. A Sesai, a Imán y a Talmai, hijos de Anac. Y aún en su vejez, él pudo tener victoria por confiar en el Señor. ¿Qué piensas hacer cuando llegues a la vejez? Caleb confió y siguió confiando en Dios aún siendo viejo, porque él confió en la promesa de Dios. Nosotros hemos leído de varios hombres. Hemos leído de Josué llegando a su vejez. Hemos leído de desobediencias del pueblo de Israel a Dios en su perseverancia en hacer aquello que Dios le pidió. Hemos leído de varias cosas. Hemos leído de Caleb confiando en Dios para heredar una tierra. Y también leímos de una tribu que no recibió una tierra. Yo quiero hacerte una pregunta y estoy en el tiempo de las aplicaciones para terminar en esta noche. ¿Cómo te sentiste cuando leíste capítulo 14, versículos 14 y 33? Pero a la tribu de Leví no dio heredad. Ah, charita, como decimos aquí en Costa Rica. Cualquiera podría decir, ¿verdad? ¿Pero por qué? A ellos no les dieron tierra. ¿Cómo te sientes al leer esas cosas? Y yo te lo pregunto por una razón, porque si tú eres hijo de Dios, si tú eres un creyente que ha sido salvado por gracia, la herencia que nosotros vamos a recibir es la herencia que recibió el pueblo de Leví. Es una herencia eterna. Es la mayor herencia que puede recibir una persona. Es la herencia en los cielos. Es nuestra herencia. Es Dios mismo. Él es nuestra herencia. Hermanos, yo aprecio mucho el terreno que el Señor me dio y la casa. Pero esa no es mi heredad eterna. Mi heredad eterna está en los cielos, de donde espero a mi Salvador. La Biblia dice lo siguiente, en 1 de Juan 2:25, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Esa es la promesa, una promesa eterna. Hermanos, pero hoy las cosas de esta vida están haciendo opacar la vida eterna que hoy tenemos y que un día disfrutaremos. John MacArthur dice lo siguiente, hablando con franqueza: los cristianos de algunos países viven tan bien aquí que no saben lo que es anhelar el cielo. El Señor los ha bendecido con muchas comodidades aquí en la tierra, más que en cualquier generación anterior, que se han olvidado de las promesas eternas. Y es cierto eso. Hay cristianos hoy en esta vida que viven tan bien, tan cómodamente, que se han olvidado de anhelar una herencia eterna, de anhelar un día estar con Cristo, de anhelar el cielo y estar en la presencia de Dios. Nosotros debemos de recordar que la Biblia habla de los hijos de Dios como extranjeros y peregrinos. Nosotros debemos de recordar como Abraham que nosotros esperamos la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esa es la herencia que nosotros esperamos. Esa es. La Biblia es muy clara a decir que no todas las personas recibirán la vida eterna, que no todas las personas recibirán
la gloria eterna, que no todas las personas estarán con Dios. No todas las personas tienen la esperanza que tienen los hijos de Dios. No todos la tienen. La esperanza que es Jesucristo, no todos lo tienen. No es algo que uno pueda ganar, no es algo que uno pueda lograr por ser buena gente. No le pertenece a los seres humanos por simplemente pertenecer a la raza humana. No hay alguien que no hay alguien que pueda hacer algo a tu favor para que tú puedas heredar el cielo y la vida eterna. El único por el cual tú puedes tener la vida eterna y esa herencia eterna se llama Jesucristo. No hay otro, no hay. Dios ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es. La bendición más grande que puede tener una persona no es un carro, no son hijos, no es una esposa, no es un matrimonio, no es un trabajo. La bendición más grande que puede tener una persona es tener al Señor Jesucristo. Esa es. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 5. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 5. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y vea lo que dice: para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es una salvación eterna. Otra traducción dice: bendito sea Dios, alabado sea Dios, porque es una herencia que no puede acabarse, que no puede echarse a perder, que no se marchita. ¿Por qué? Porque está en los cielos. Allá está. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. ¿Dónde te estás haciendo tesoros, amigo? Hermano, ¿dónde? ¿Te estás haciendo tesoros en esta vida? ¿Tesoros donde la polilla y el orín corrompen? ¿Donde los ladrones minan y hurtan? ¿Dónde te estás haciendo tesoros? El Señor Jesucristo dijo: si no haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque de donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. ¿Hacia dónde está apuntando tu corazón? ¿Hacia dónde? Escribiendo Pablo a los filipenses decía algo. Él decía algo de sus deseos. Dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Él hablaba de quedarse con los hermanos, pero él decía algo también acerca de sus deseos. Decía: teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Yo no sé si fue el hermano Steve que dijo: oh Señor, por favor, espera que tú no vengas hasta que yo me case. Señor, por favor, no vengas hasta que yo compre una casa. Hermano, nada de las cosas de esta vida se compara a esa gloria que tendremos con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Nada. Ni el mejor título que tú puedas ganarte en esta vida, nada se compara. No hay nada, no hay nada. Las herencias se tienen porque alguien hizo algo a favor de nosotros. ¿Sabe? Las herencias se tienen porque alguien hizo algo a favor de nosotros. Pues alguien hizo algo a favor de nosotros para que nosotros podamos tener esa herencia eterna, y se llama Jesucristo.
Él murió, Él vivió una vida perfecta, Él resucitó, Él nos ha dado una vida nueva. Él nos ha dado su Espíritu Santo. Él ha hecho que tengamos paz con Dios. Él nos ha reconciliado con Dios. Él ha perdonado nuestros pecados por su sangre. Y Él intercede por nosotros para siempre. Él lo ha hecho todo. Y Él ha preparado moradas eternas para que un día estemos con Él. Él lo ha hecho todo. ¿Qué esperas tú de esta vida? No hay nada. Él lo ha hecho todo. Hablar del cielo y de quién estará allá parece que es algo que no nos conmueve los corazones. Nosotros no hablamos comúnmente de estar con Cristo, ¿sabe? En nuestras conversaciones. Poco hablamos de estar con Cristo y de la gloria que tendremos con Él. Nos es mejor hablar de las nuevas aplicaciones del iPhone. Es mejor hablar de lo que está pasando en los mercados internacionales. De dónde será el siguiente temblor. De qué será o qué será lo que estudiarán nuestros hijos y cuál será el trabajo que tendrán. Yo te pregunto, ¿qué anhelas, joven? ¿Qué anhelas, anciano? ¿Qué anhelamos? ¿Anhelas la vida con Cristo? ¿Anhelamos estar con Cristo? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No se comparan en nada, absolutamente en nada. ¿Dónde tienes tu mirada? ¿Dónde tienes tu mirada? ¿La tienes en Cristo? Poned las cosas de arriba, donde está Cristo. Pon tu mirada en las cosas de arriba, allá donde está Él, no en las cosas de esta vida, de esta tierra, sino pon tu mirada en Jesucristo. Él está allá, Él está en los cielos y Él ha preparado moradas eternas. Allí no estarán más los enemigos, ahí el pecado no nos acechará más. Ahí tendremos cuerpos transformados para adorar a Dios por siempre. Satanás será echado al lago de fuego. Dios reinará por siempre. Toda lágrima será quitada. Toda enfermedad se quitará. No habrá más ninguna enfermedad. Todo dolor, toda lágrima. Y estaremos con Cristo por siempre. Esto no es un lugar inventado. Es un lugar verdadero. Es un lugar donde estaremos con Él por siempre. El pastor Sugel decía lo siguiente: en la actualidad nos enfrentamos a muchos peligros y temores. Muchas veces nos preguntamos si podremos permanecer firmes hasta el fin. Pero en aquel día todos esos peligros que hoy nos amenazan habrán sido eliminados para siempre. El diablo, el mundo y la carne ya no nos molestarán nunca más. El cielo es cielo porque Cristo estará ahí. Él es nuestra vida. Para terminar, hubo un joven, un hombre que preguntó acerca de la vida eterna. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? La Biblia nos cuenta que él era muy, muy rico. Tenía muchas posesiones. Y el Señor le dijo: anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y ven y sígueme. Y la Biblia nos cuenta qué fue lo que hizo ese joven. Ese hombre se fue. Ese hombre amó más las cosas de esta vida. Ese hombre amó más tierras, casas, dinero, que la herencia eterna que un día recibiría en los cielos. Yo te pregunto, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu herencia? Mas a la tribu de Leví no dio Moisés heredad. Jehová, Dios de Israel, es la heredad de ellos, como Él les había dicho. Oremos.
Amén por todas estas cosas, Señor. Amén por esa gloria que un día recibiremos. Porque ha sido por tu Hijo Jesucristo que tenemos acceso a ti, oh Padre, hombres pecadores, que por la justicia de tu Hijo Jesucristo tenemos acceso a ti, presentados perfectos, para heredar la gloria eterna, ya no más destituidos, sino aceptos en el amado. Como dice el Salmo, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y así será, Señor. Y así será por la obra de tu Hijo Jesucristo. Tú eres, Señor, la herencia eterna. Tú eres la vida. Y todos aquellos que han creído en tu Hijo recibirán esa vida, esa promesa. Ya no más enemigos, no más las cosas de esta vida, sino, Señor, una herencia eterna que no se marchitará, que no se acabará, porque tú, Señor, permaneces para siempre. Oh Señor, gracias por esa vida que tú das en tu Hijo Jesucristo. Oh Señor, que así como la tribu de Leví recibió esa herencia eterna, yo pido, Señor, que sean muchos los que reciban esa herencia de vida en tu Hijo. Que muchos no sigan el ejemplo de aquel joven que por atarse a las cosas de esta vida han perdido y no ven esa herencia eterna que recibirán aquellos que confían en tu Hijo. Oh Señor, tú la das gratuitamente a aquellos que se han arrepentido y han confiado en ti. Gracias, Señor. Esa será una gloria sin fin, como decía ese canto. Y alabaremos tu nombre por siempre, porque tú eres el Dios que vive por siempre. Alabamos tu nombre, Señor, por todo este año que nos has dado, por tus cuidados por nosotros, por las victorias que nos has concedido, y porque sabemos, Señor, que si hoy morimos, aquellos que son tus hijos, podemos decir como Pablo, partir y estar contigo, lo cual es muchísimo mejor. Oh Padre Santo, bendice también el tiempo que tendremos en esta noche con los alimentos. Gracias por la comunión de tus hijos. Gracias por todos aquellos que tú has puesto delante de mí para escuchar este mensaje. Oh Señor, toca nuestros corazones por tu palabra y síguelo tocando a través de todos estos días. En Jesucristo tu Hijo. Amén.